Capítulo 5. 1978. Hogar es el sitio donde, cuando te presentas, tienen que recibirte. Pero cuando Morris llegó a la casa de Skymore Street, ninguna luz iluminaba la penumbra vespertina, ni salió nadie a la puerta a darle la bienvenida. ¿Por qué habría de ser de otro modo? Su madre estaba en New Jersey, dando clases sobre un atajo de hombres de negocios que, en el siglo XX, se habían propuesto expoliar a Estados Unidos, dando clases a estudiantes de posgrado que probablemente acabarían expoliando todo aquello a lo que pudieran echar el guante, en su persecución del pavo dorado. Sin duda, algunos pensarían que el propio Morris había ido en persecución de unos cuantos pavos dorados en New Hampshire, pero eso no era así. Él no había ido allí por el dinero. Quería guardar el Biscayne en el garage donde nadie lo viera. ¿Qué demonios? Quería que el Biscayne desapareciera, pero eso tendría que esperar. Su máxima prioridad era Pauline Müller. Los vecinos de Skymore Street, en su mayoría, tenían los ojos tan pegados a sus televisores en cuanto empezaba la hora de máxima audiencia que no habrían visto un ovni aunque aterrizase en su jardín. Pero no era ese el caso de la señora Müller. Esta vecina de los Belmani, la de la casa de al lado, había elevado el fisgoneo a la categoría de arte, así que Morris fue allí en primer lugar. «Vaya, mira quién está aquí», exclamó la señora Müller al abrir la puerta, como si no hubiera estado observando por la ventana de la cocina cuando Morris paró en el camino de acceso. «Pero si es Morris Belmani, el mismo que viste y calza, y tan guapo como siempre». Morris desplegó su mejor sonrisa de falsa modestia. «¿Qué tal, señora Müller?» La mujer le dio un abrazo del que Morris podría haber prescindido, pero que devolvió con la debida cortesía. A continuación, la señora Müller la dio la cabeza con el consiguiente vaivén de papada y exclamó: «Bert, está aquí Morris». Desde el salón llegó un doble gruñido que podría haber significado «¿Qué tal?» «Pasa, Morris, ven, vamos, pasa, preparé café». Y adivina qué. Enarcó las cejas antinaturalmente negras en un horrendo gesto de coqueteo. «Hay bizcocho de mantequilla Sara Lee. Debe estar delicioso, pero acabo de volver de Boston. He venido en coche de una tirada. Estoy molido. Solo quería avisarlos para que no llamaran a la policía a ver las luces de la casa de al lado». La señora Müller soltó una risota semejante a un chillido de mono. «Qué considerado eres. Siempre lo has sido. ¿Cómo está tu madre, Morris?» «Bien». Morris no tenía la menor idea. Desde su etapa en el reformatorio a los 17 años y su posterior fracaso en el City College a los 21, las relaciones entre Morris y Anita se reducían a alguna que otra llamada telefónica. Estas eran frías pero educadas. Después de la última discusión la noche que lo detuvieron por allanamiento de morada y otras hazañas diversas, en esencia, se habían abandonado mutuamente. «Te veo mucho más musculoso», comentó la señora. «Eso debe de gustar a las chicas. ¿Antes eras tan flacucho?» «He estado trabajando en la construcción». «¿En la construcción? ¿Tú? Dios bendito. Bertie, Morris ha estado trabajando en la construcción». Esto dio lugar a unos cuantos gruñidos más en el salón. «Pero el trabajo fue a menos, y por eso he vuelto. Mi madre me dijo que no había inconveniente en que utilizara la casa mientras no conseguía alquilarla. Pero lo más seguro es que no me quede mucho tiempo». Cuánta razón tenía en eso. Como después se vio. «Pasa al salón, Morris, y saluda a Bert. Más vale que lo deje para mejor momento». A fin de atajar la mechonería de la señora Müller, dijo en voz alta: «Hola, Bert». Otro gruñido, ininteligible por encima de las risas grabadas de la serie Welcome Back, Kotter. «Mañana, pues», insistió la señora Müller, y enarcó una vez más las cejas. Parecía imitar a Groucho. «Reservaré el bizcocho. Incluso puede que bata un poco más de nata». «Estupendo», dijo Morris.
Era poco probable que la señora Müller muriese de un infarto antes del día siguiente, pero no imposible. Como dijo otro gran poeta, la esperanza mana eterna del pecho humano. Las llaves de la casa y el garage seguían donde siempre habían estado, colgadas bajo el alero a la derecha de la escalinata. Morris guardó el Biscayne en el garage y dejó el cofre en el almacén de antigüedades en el suelo de hormigón. Se moría de ganas de hincar el diente a esa cuarta novela de Jimmy Gold, pero los cuadernos estaban revueltos y además se le nublaría la vista antes de acabar de leer una sola página escrita en la diminuta letra de Reinstein. Realmente no podía con su alma. Mañana, se prometió, después de hablar con Andy y hacerme una idea de cómo quiere manejar este asunto, los pondré en orden y empezaré a leer. Metió el cofre bajo el que fue el banco de trabajo de su padre y lo tapó con una lámina de plástico que encontró en el rincón. A continuación, entró en la casa y recorrió su antigua vivienda. Ofrecía más o menos el mismo aspecto de antes, que era deplorable. En la nevera no había nada salvo un tarro de pepinillos en vinagre y una caja de bicarbonato de sosa, pero el congelador contenía unos cuantos envases de comida precocinada. Puso uno en el horno, fijó la temperatura en 180 grados y subió a su habitación de antaño. Lo he hecho, pensó, lo he conseguido. Me he apropiado de 18 años de manuscritos inéditos de John Reinstein. En su cansancio extremo era incapaz de sentir euforia, o siquiera una gran satisfacción. Casi se quedó dormido en la ducha y otra vez ante un pastel de carne y un puré de patatas, instantáneo, francamente infumables. Aun así, lo engulló todo y volvió a subir, no sin esfuerzo, por la escalera. 40 segundos después de apoyar la cabeza en la almohada ya dormía, y no despertó hasta las 9:20 de la mañana siguiente. Ya bien descansado, bajo el haz del sol que iluminaba la cama de su infancia, Morris sí sintió euforia, y estaba impaciente por compartirla con alguien, es decir, con Andy Highlight. Encontró en su armario un pantalón caqui y una bonita camisa de madras. Se alisó el pelo y se echó una ojeada al garage para asegurarse de que allí todo seguía en orden. Cuando se encaminó por la calle hacia la parada del autobús, saludó a la señora Müller, que una vez más observaba entre las cortinas, con un gesto de desenfado. O así esperaba que lo interpretase ella. Llegó al centro poco más antes de las 10. Recorrió a pie una manzana y desde la esquina de Ellis Avenue lanzó un vistazo en dirección al Happy Coop, con mesas en la acera bajo las sombrillas de color rosa. Como había previsto, Andy disfrutaba de su descanso en el café. Mejor aún, se hallaban de espalda a Morris, lo que permitía a éste acercarse sin ser visto. «¡Bú!», exclamó y agarró a Andy por el hombro de su trasnochada americana de pana. Su viejo amigo, en realidad su único amigo en esa ridícula ciudad sumida en la ignorancia. Se volvió sobresaltado. Volcó la taza y derramó el café. Morris retrocedió. Su intención era asustar a Andy, pero no tanto. Perdón. ¿Qué has hecho?, preguntó Andy en susurro grave y chirriante. Le destellaban los ojos detrás de las gafas, unas de montura de concha que Morris siempre había considerado en cierto modo una afectación. ¿Qué coño has hecho? Eso no era la bienvenida que Morris esperaba. Se sentó. Aquello de lo que hablamos. Examinó el semblante de Andy y no vio el menor asomo de la risueña superioridad intelectual que acostumbraba a exhibir su amigo. Andy parecía tener miedo. ¿De Morris? Quizá. ¿Por sí mismo? Casi con toda seguridad. No conviene que me vean contigo. Morris llevaba una bolsa de papel marrón que había cogido en la cocina. Sacó de ella uno de los cuadernos de Reinstein y lo dejó en la mesa, evitando el charco de café derramado. Este es de muestra, uno de muchos. 150 por lo menos. Aún no he tenido ocasión de contarlos, pero es el premio gordo. Guarda eso. Andy hablaba aún en susurros, como un personaje de una mala película de espionaje. Miraba a uno y a otro lado y al final los ojos se le iban siempre al cuaderno.
Pedazo de idiota, el asesinato de Royster es noticia de primera plana en The New York Times. Y salen todos los canales de televisión. Eso sorprendió a Morris. Teóricamente, deberían haber pasado al menos 3 días más hasta que se descubriera el cadáver del escritor. Quizá incluso 6. La reacción de Andy lo sorprendió aún más. Parecía una rata acorralada. Morris procuró desplegar una imitación aceptable de la sonrisa con la que a veces Andy semejaba decir: «Soy tan listo que me aburro». «Cálmate. En esta parte de la ciudad hay niños con cuadernos por todas partes». Señaló hacia la otra acera, en dirección a Government Square. «Ahí va uno». «Pero no como Lesky, Dios santo». La mujer de la limpieza sabía en qué clase de cuadernos escribía Royster, y según el periódico, la caja fuerte de su habitación estaba abierta y vacía. «Guárdalo». Morris, por el contrario, lo empujó hacia Andy, evitando de nuevo la mancha de café. Estaba cada vez más irritado con Andy, encabronado, como habría dicho Jimmy Gold, pero también sentía cierto placer perverso al ver que ese hombre encogerse de miedo en su silla, como si el cuaderno fuese a ampollar con bacilios de la peste. «Venga, échale un vistazo. En este casi todo es poesía». Venía hojeándolo en el autobús. «¿En el autobús? ¿Estás loco?» «Y no es muy buena», prosiguió Morris como si no lo hubiera oído. «Pero sin duda es suya. Un manuscrito hológrafo. Muy valioso. Hablamos del asunto varias veces. Hablamos de cómo... Guárdalo». A Morris no le gustaba admitir que la paranoia de Andy era contagiosa, pero en cierto modo lo era. Metió el cuaderno en la bolsa y miró a su viejo amigo, su único amigo, con expresión adusta. «Tampoco es que yo haya propuesto que los vendamos en la calle o algo por el estilo. ¿Dónde están los otros?» Y antes de que Morris pudiera contestar añadió: «Déjalo, no quiero saberlo. ¿Es que no lo entiendes? Este asunto quema, los cuadernos, tú». «Yo no quemo», dijo Morris, «pero en cierto modo sí quemaba, al menos en el sentido físico». De pronto le ardían las mejillas y la nuca. Andy actuaba como si él, en lugar de haber perpetrado el crimen del siglo, se hubiese cagado en el pantalón. «Nadie puede relacionarme con Royster, y ya sé que tardaremos un tiempo en poder venderlos a un coleccionista privado. No soy tonto. ¿Venderlos a un Morris, ¿tú oyes lo que dices?» Morris cruzó los brazos y fijó la mirada en su amigo, o más bien en el hombre que antes era su amigo. «Te comportas como si nunca hubiésemos hablado del tema, como si nunca lo hubiésemos planeado». «No planeamos nada. Era un cuento que nos contábamos. Creía que eso lo entendías». Lo que Morris entendía era que Andy diría exactamente eso a la policía si él, Morris, era detenido, y Andy prevía que lo detuvieran. Por primera vez Morris tomó plena conciencia de que Andy no era todo un intelectual deseoso de colaborar con él en una tropelia existencial, sino una mediocridad más, un dependiente de librería solo unos años mayor que Morris. «No me vengas con idioteces de criticastro literario», había dicho Royster a Morris en sus últimos 2 minutos de vida. «Eres un vulgar ladrón, amigo mío». Empezaron a palpitarle las sienes. Tendría que haberlo sabido. Tanta palabrería sobre los coleccionistas privados, las estrellas de cine, los príncipes saudíes y yo que sé quién es más. Sencillamente eso, palabrería. Eres un fantasma». Ahí puso el dedo en la llaga. De pleno en la llaga, sin lugar a dudas. Morris lo advirtió y se alegró. Igual que cuando consiguió hacer mella en su madre 1 o 2 veces durante su última discusión. Andy se inclinó al frente, enrojecido, pero cuando se disponía a hablar, apareció una camarera con un rebujo de servilletas. «Permítame limpiar el café derramado», dijo, y lo enjugó. Era joven, de pelo rubio, ceniza natural, bonita dentro de su palidez, quizá incluso hermosa. Sonrió a Andy. Él le respondió con una mueca forzada a la vez que se apartaba de ella tal como antes había rehuido el cuaderno Moleskine. «Es marica», pensó Morris, sorprendido.
Es un puñetero marica. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? ¿Cómo es posible que no lo haya visto nunca? Solo le falta llevarlo escrito en la frente. En fin, eran muchas las cosas sobre Andy que él nunca había sabido ver. ¿O no? Morris se acordó de una frase que decía uno de sus compañeros en el ramo de la albañilería: mucha pistola y poca munición. En cuanto la camarera se fue, llevándose consigo su tóxica feminidad, Andy volvió a inclinarse al frente. Esos coleccionistas andan por ahí, aseguró. Acumulan cuadros, esculturas, primeras ediciones. Un magnate del petróleo texano tiene una colección de grabaciones antiguas en cilindros de cera que vale $1.000.000, y otro tiene todos los números de todas las revistas del oeste, ciencia ficción y terror publicadas en 1910 y 1955. ¿Crees que todo eso se compró y vendió legítimamente? Y una mierda, los coleccionistas están locos, y a los peores entre ellos les trae sin cuidado si los objetos que codician han sido robados o no. Desde luego no desean compartirlos con el resto del mundo. Morris había oído ese rollo ya antes, y debió traslucirse en su rostro, porque Andy se inclinó todavía más. Ahora las narices de ambos casi se rozaban. Morris percibió el olor a English Latter, y se preguntó si ese sería el aftershavers preferido de los maricas, como una señal secreta o algo así. Pero, ¿crees que alguno de esos individuos me haría el menor caso a mí? Morris, que ahora veía a Andy con nuevos ojos, respondió que posiblemente no. Andy hizo un mohín. Aunque algún día sí me harán caso, dalo por seguro, en cuanto tenga mi propia tienda y me cree una clientela, pero para eso pasarán años. Hablamos de esperar unos 5 años. ¿5? Andy soltó una carcajada y se echó atrás, hacia su lado de la mesa. Es posible que pueda abrir mi tienda dentro de 5 años. Ya he puesto los ojos en un pequeño local, Lasermark Lane. Ahora hay allí una tienda de telas, pero no tiene mucha actividad. Pero el caso es que encontrar clientes con dinero y ganarse la confianza del público requiere más tiempo. Muchos peros, pensó Morris, pero antes no había peros. ¿Cuánto? ¿Por qué no acudes a mí con esos cuadernos más o menos a principios del siglo XXI si todavía los tienes? Aun si dispusiese ahora mismo. Hoy, de una lista de coleccionistas privados, ni los más chiflados tocarían algo así. Eso quema, como te decía. Morris lo miró fijamente, al principio incapaz de hablar, por fin respondió. No me dijiste nada de eso cuando planeábamos. Andy se llevó las manos a los lados de la cabeza y se presionó. No planeamos nada, y no quieras cargarme a mí el mochuelo. Eso ni se te ocurra, te conozco, Morris. No lo has robado para venderlos, al menos no antes de leerlos. Después supongo, quizás estés dispuesto a ceder algunos de los cuadernos al mundo, si el precio lo justifica, pero en esencia, por lo que se refiere a John Royston, era un obseso. No me llames así. Las sienes le palpitaban aún más. Si es la verdad, y lo es, bien puedo decirlo, y por lo que se refiere a Jimmy Gold, también es un obseso. Por eso no acabaste en el reformatorio. Acabé en el reformatorio por mi madre. Es como si ella misma me hubiera encerrado. Como tú digas, eso ya es agua pasada. Esto otro es el presente. A menos que tengas mucha suerte, la policía te hará una visita dentro de muy poco y probablemente se presente con una orden de registro. Si encuentran esos cuadernos cuando llamen a tu puerta, lo tienes crudo. ¿Por qué habrían de venir por mí? Nadie nos vio y mis compañeros, guiñó el ojo. Digamos que los muertos no hablan. ¿Cómo? ¿Los has matado? ¿También los has matado? Cuando Andy tomó conciencia de la magnitud del hecho, su semblante se demudó en la viva imagen del horror. Morris sabía que eso debería habérselo callado, pero resultaba gracioso que ese pero siguiera repitiéndose una y otra vez. Andy estaba comportándose como un gilipollas. ¿Cómo se llama el pueblo donde vivía Royston? Andy volvió a lanzar las miradas a uno y a otro lado, como si pensara que la policía, con sus armas desenfundadas, estrechaba ya
Estrechaba ya el cerco. Talbot Corners, ¿no? Sí, pero básicamente son granjas. Lo que llaman a Corners se reduce a una cafetería, una tienda de comestibles y una gasolinería en el cruce de las dos carreteras estatales. ¿Cuántas veces estuviste allí? Unas 5 quizás. En realidad se acercaba más a una docena entre 1976 y 1978. Al principio, él solo, después con Freddy o Curtis o con los dos. ¿Preguntaste alguna vez por el vecino más famoso del pueblo cuando estuviste allí? Sí, claro, 1 o 2 veces. ¿Y eso qué más da? Seguramente todo el que para en esa cafetería pregunta por... No, ahí es donde te equivocas. A los foráneos, en su mayoría, les importa un carajo John Royster. Si preguntan algo, es cuando termina la veda del ciervo o qué peces se pescan en el lago cercano. ¿Crees que los lugareños no te recordarán cuando la policía pregunte si algún forastero curioso se interesó por el hombre que escribió El Corredor? ¿Algún forastero curioso que visitó el lugar repetidamente? Además, tienes antecedentes, Morris. Era menor de edad. Protección jurídica del expediente. Después de algo tan grave como esto, no me extrañaría que retiraran la protección. ¿Qué me dices de tus compañeros? ¿Alguno de ellos tenía antecedentes? Morris calló. No sabes quién te vio, ni sabes ante quién pudieron alardear tus socios sobre el gran robo que iban a cometer. La policía podría pillarte hoy mismo, pedazo de idiota. Si eso ocurre y mencionas mi nombre, negaré que hayamos hablado del tema. Pero te daré un consejo. Deshazte de eso, señalaba la bolsa de papel marrón. De eso y de todos los demás cuadernos. Escóndelos en algún sitio, entiérralos. Quizás así, si la cosa se complica, puedas convencerlos de tu inocencia. Siempre en el supuesto de que no dejarías huellas o algo así. No dejamos, pensó Morris. No soy tonto. Tampoco soy un marica y un cobarde. Quizá podamos reconsiderar el asunto, dijo Andy, pero dentro de mucho tiempo y solo si no te atrapan. Se puso en pie. Entretanto, no te acerques a mí o avisaré a la policía yo mismo. Se alejó rápidamente, con la cabeza agacha sin mirar atrás. Morris se quedó allí sentado. La bonita camarera regresó para preguntarle si podía servirle algo. Morris negó con la cabeza. Cuando ella se fue, recogió la bolsa que contenía el cuaderno y se marchó también él, en sentido contrario. Conocía bien la deplorable falacia, claro está, esa de que los sentimientos de los seres humanos tenían su reflejo en la naturaleza. Y sabía que era un recurso pobre utilizado por los escritores de segunda fila para crear una determinada atmósfera. Pero aquel día daba la impresión de que en efecto era eso lo que ocurría. Por la mañana, la viva luz del sol replicaba y a la vez amplificaba su estado de euforia. Pero al mediodía el sol era solo un tenue círculo detrás de una masa de nubes, y a las 3 de la tarde, a la par que sus preocupaciones se multiplicaban, el día se oscureció y empezó a lloviznar. Al volante del Biscayne fue a las galerías comerciales cercanas al aeropuerto, siempre atento a la posible aparición de coches de policía. En Arline Boulevard, cuando uno se aproximó ruidosamente desde atrás con las luces azules encendidas, el estómago de él se heló y el corazón pareció subirle a la boca. Cuando lo adelantó a toda velocidad, sin aminorar la marcha, no sintió alivio. Encontró un boletín informativo en la emisora. BAM 100. La noticia de cabecera era una conferencia de paz entre Sadat y Begin en Camp David. Ya como si eso fuese a acercarse a la realidad algún día, pensó Morris distraído. Pero la segunda noticia trataba del asesinato del insigne escritor estadounidense John Royster. Según fuentes policiales, era obra de una banda de ladrones, y se seguían diversas pistas. Probablemente eso no era más que pura propaganda del Departamento de Relaciones Públicas de la policía. O quizás no. Morris dudaba mucho de que pudieran dar con él como consecuencia de sus conversaciones con los vejetes medio sordos que frecuentaban la cafetería Yumi del Talbot Corners.
Al margen de lo que pensara Andy, por otra cuestión lo inquietaba mucho más. Freddy, Curtis y él habían trabajado los tres para la constructora Donaus, que edificaba viviendas en Danvers y North Beverly. La empresa disponía de dos cuadrillas, y durante la mayor parte de los 16 meses que Morris pasó allí, acarreando tablones y martillando clavos, estuvo con Danvers, mientras Curtis y Freddy bregaban en la otra obra, a 8 kilómetros de distancia. Sin embargo, durante un tiempo sí habían coincidido en la misma cuadrilla, e incluso después de separarse, a menudo se organizaban para almorzar juntos. Eso lo sabía mucha gente. Aparcó el Biscayne junto a otros 1000 coches en el extremo de la galería donde estaba la tienda de J.C. Penney. Limpió bien todas las superficies que había tocado y dejó las llaves en contacto. Se alejó rápidamente, se subió el cuello de la cazadora y se calzó la gorra de los Indians. Ante la entrada principal de las galerías, esperó en un banco hasta que llegó el autobús Northfield y echó los 50 centavos en el cobrador automático. La lluvia arreció y el viaje de regreso fue lento, pero no le importó. Así dispuso un rato para pensar. Andy era un cobarde y un engreído, pero tenía razón en un detalle. Morris debía esconder los cuadernos, debía hacerlo de inmediato. Por más que deseara leerlos, empezando por la novela inédita de Jimmy Gold, si la poli se presentaba y no encontraba los cuadernos en su poder, no podría hacer nada, ¿no? Solo les quedaría la sospecha, ¿no? Nadie miraba por entre las cortinas en la casa contigua, lo cual le ahorró otra conversación con la señora Müller, y quizá tener que explicar que había vendido el coche. La lluvia se había convertido en aguacero, y eso era bueno. Nadie rondaría por el terreno sin urbanizar entre Skymore y Beach, y menos después del anochecer. Lo sacó todo del cofre de segunda mano, resistiendo el impulso casi insoportable de hojear los cuadernos. No podía hacerlo, por más que lo anhelara, porque en cuanto empezara a hacerlo, sería incapaz de parar. Más adelante, Morris pensó. Debes aplazar tus gratificaciones. Buen consejo, pero expresado en voz alta, en la voz de su madre, y con eso la cabeza volvió a palpitarle. Al menos no tendría que aplazar las gratificaciones durante mucho tiempo. Si transcurrían 3 semanas y no había recibido la visita de la policía, un mes a lo sumo, podría relajarse e iniciar sus investigaciones. Revistió el cofre con plástico para asegurarse de que el contenido se conservara seco, y volvió a guardar dentro los cuadernos, incluido el que se había llevado para enseñárselo a Andy. Colocó encima los sobres de dinero. Cerró el cofre, reflexionó y lo abrió de nuevo. Apartó el plástico de un manotazo y sacó unos $200 de uno de los sobres de blanco. Aunque lo registraran, seguramente ningún policía consideraría que eso era una cantidad excesiva. Podía decirles que se trataba de su indemnización o algo así. El sonido de la lluvia sobre el tejado del garage no resultaba tranquilizador. A Morris se le antojó el tamborileo de unos dedos esclécticos y agravó su dolor de cabeza. Cada vez que pasaba un coche se quedaba paralizado, esperando ver el camino de acceso bañado por los haces de unos faros y el resplandor pulsátil de unas luces estroboscópicas azules. Así se joda ese Andy, por meterme en la cabeza todas estas preocupaciones sin sentido, pensó. Así se joden él y su mariconería. Solo que quizá esas preocupaciones no careciesen de sentido. Conforme la tarde se diluía gradualmente en el crepúsculo, la idea de que la poli pudiera relacionar a Curtis y Freddy con Morris cobró cada vez más vicios de realidad. Aquella puta área de descanso, ¿por qué, como mínimo, no había llevado los 2 cadáveres a rastras hasta el bosque? Aunque eso no habría retrasado mucho la intervención de la policía en cuanto alguien parase allí.
Diese toda aquella sangre y llamase al 911 la poli, tendría perros. Además, dijo al cofre. Tenía prisa, ¿o no? La carretilla de su padre seguía en el rincón junto con un pico y dos palas oxidadas. Morris cargó el cofre en posición vertical en la carretilla. Lo sujetó con las correas de que ésta iba provista y echó un vistazo por la ventana del garage. Todavía demasiada claridad. Ahora estaba a punto de deshacerse de los cuadernos y el dinero. Temporalmente, se dijo a modo de consuelo. Esto es solo una medida provisional. Su certeza de que la poli no tardaría en presentarse era cada vez mayor. Y si la señora Müller lo había denunciado por comportamiento sospechoso, parecía poco probable. Esa mujer era más corta que las mangas de un chaleco. Pero nunca se sabía. Se obligó a embucharse otra cena congelada, pensando que acaso le aliviase el dolor de cabeza. Muy al contrario, su jaqueca empeoró. Buscó el botiquín de su madre, pero si había unas aspirinas o ibuprofeno, y encontró nada. Así te jodas, mamá, pensó. En serio, de verdad, así te jodas. La vio sonreír, afilada como un garfio, esa sonrisa. A las 7 de la tarde aún había luz. El condenado horario de verano. ¿A qué genio debía habérsele ocurrido esa brillante idea? Pero las ventanas de la casa contigua seguían oscuras. Eso era bueno, pero Morris sabía que los Müller no podían volver de un momento a otro. Además, en su estado de nervios era incapaz de seguir esperando. Revolvió en el armario del vestíbulo hasta encontrar un poncho. Salió por la puerta trasera del garage y tirando de la carretilla cruzó el jardín de atrás. El césped estaba mojado, la tierra esponjosa y costaba avanzar. El sendero que había recorrido tantas veces de niño, normalmente para ir al polideportivo de Bridge Street, se hallaba al amparo de las ramas de los árboles y allí consiguió desplazarse con mayor facilidad. Para cuando llegó al arroyo que atravesaba en diagonal ese erial de una superficie equivalente a la manzana de una ciudad, era ya noche cerrada. Había llevado una linterna y alumbrándose a breves ráfagas eligió un emplazamiento aceptable en el ribazo del arroyo, a una distancia prudencial del sendero. La tierra estaba blanda y cavó sin dificultad hasta toparse con la montaña de raíces de un árbol de amplio ramaje. Se planteó probar en otro sitio, pero el hoyo ya casi tenía cabida suficiente para alojar el cofre y por nada del mundo empezaría desde cero otra vez. Y menos cuando aquello no era más que una precaución temporal. Dejó la linterna dentro del hoyo, apoyada en una piedra para que el haz iluminase las raíces, y las cortó con el pico. Introdujo el cofre en el hoyo y sin pérdida de tiempo volvió a echar la tierra encima y alrededor. Para acabarla pisonó con la parte plana de la pala. Pensó que con eso ya bastaba. En la orilla apenas crecía la hierba, así que ese pequeño calvero no destacaría. Lo importante era que el cofre no estaría en la casa, ¿o no? ¿O no? No sintió alivio mientras regresaba por el sendero con la carretilla a rastras. Nada estaba saliendo como debía, nada de nada. Parecía que la fatalidad se interpusiera entre él y los cuadernos tal como se había interpuesto entre Romeo y Julieta. Esta comparación se le antojó absurda y a la vez plenamente atinada. Él era un amante. El maldito Roynster lo había desairado con el corredor afloja la marcha. Pero eso no cambiaba las cosas. Su amor era sincero. Cuando regresó a la casa fue inmediatamente a la ducha, tal como haría muchos años más tarde un niño llamado Pete. En ese mismo cuarto de baño, después de visitar ese mismo raibazo y ese árbol de amplio ramaje. Morris permaneció bajo los chorros hasta que se le arrugaron los dedos y se acabó el agua caliente. Luego se secó y se vistió con ropa limpia del armario de su dormitorio. Le parecieron prendas infantiles y pasadas de moda, pero aún eran de su talla, o más o menos. Echó a la lavadora el vaquero y la camisa embarrados, acción que también repetiría Pete años más tarde.
Morris encendió el televisor, se sentó en el viejo sillón de su padre. Su madre decía que lo conservaba como recordatorio, por si alguna vez volvía a sentir la tentación de cometer otra estupidez. Y vio la habitual reacción de los Sanders promovidas por la publicidad. Pensó que cualquiera de esos anuncios, frasco de laxantes saltarines, mamás emperifolladas, hamburguesas cantoras, podría haber sido obra de Jimmy Gold. Y eso le agravó más el dolor de cabeza. Decidió acercarse a Sonny y comprar cafeaspirinas, quizá incluso un par de cervezas. La cerveza no le haría daño. Eran los alcoholes de alta graduación los que causaban problemas, y a ese respecto había aprendido la lección. Cogió la cafeaspirina, pero la idea de beber cerveza era en una casa con libros que no quería leer, y una televisión que no quería ver, lo llevó a sentirse aún peor, y más pensando que aquello que sí quería leer se hallaba tan desesperadamente cerca. Morris rara vez bebía en bares, pero de pronto lo asaltó la sensación de que si no salía, no buscaba compañía y oía un poco de música animada, perdería la razón por completo. Tenía la certeza de que esa noche lluviosa habría en algún lugar una joven deseosa de bailar. Pagó las aspirinas y casi con indiferencia preguntó al joven dependiente si había algún bar con música en directo a donde pudiera llegarse en autobús. El joven contestó que sí.